Lo que estás por escuchar cambiará tu forma de ver a uno de los íconos más reservados de la televisión argentina. Porque cuando Gustavo Bermúdez decidió romper el silencio, no lo hizo con medias tintas ni con frases ambiguas. Lo hizo con la furia contenida de años de decepciones acumuladas y sin rodeos, pronunció 5 nombres. 5 traiciones que lo marcaron para siempre, 5 rostros que escondían puñales bajo sonrisas amables y abrazos de camaradería, y es que detrás de cada uno de esos nombres se esconde un episodio oscuro que hasta hoy se había mantenido fuera del alcance del público. La primera fue una traición financiera, un amigo de toda la vida que lo convenció de invertir en un proyecto cultural que prometía rescatar el teatro independiente en Buenos Aires, pero que resultó ser una fachada para un desfalco millonario. Lo dejó casi en bancarrota. Lo más doloroso no fue el dinero, sino la confianza que se rompió para siempre. El segundo fue un productor televisivo con el que había trabajado en más de una ocasión y que según Gustavo saboteó deliberadamente su regreso a la pantalla en 2017, filtrando información privada a la prensa y promoviendo versiones falsas sobre su estado emocional y profesional. Lo presentó como inestable, como un actor caprichoso, cuando en realidad lo que pasaba era que Gustavo había rechazado participar en un proyecto que le parecía carente de ética. El tercero fue un compañero de elenco que durante años fingió ser su amigo, pero que a sus espaldas negociaba mejores contratos a costa de desprestigiar su imagen, sembrando dudas entre los ejecutivos de los canales, diciendo que ya no era confiable, que había perdido el encanto el cuarto, y quizás el más doloroso de todos fue alguien de su entorno familiar, alguien a quien amó profundamente, pero que lo expuso públicamente, en medio de una disputa privada, revelando detalles íntimos de su vida personal en un programa de televisión. Todo por unos minutos de fama. Esa fue la herida más profunda, porque provenía del núcleo más sagrado que Gustavo siempre había protegido, y finalmente el quinto nombre, el más inesperado, el que nadie hubiera imaginado, una actriz con la que compartió pantalla en varias novelas, y con quien muchos creyeron que había existido un romance fuera de cámara. Esa mujer se habría encargado de hacer correr rumores venenosos cuando él decidió ponerle fin a la relación profesional y personal, acusándolo en privado de actitudes que jamás pudo probar. Esos 5 nombres marcaron un antes y un después en la vida de Gustavo Bermúdez. Y aunque nunca los ha pronunciado en cámara, sus palabras fueron claras cuando dijo: «No tengo odio, pero hay cosas que no se olvidan, ni se perdonan». Esa frase resonó como un eco en los pasillos del espectáculo, porque revelaba que incluso el rostro más amable puede guardar cicatrices imborrables, y tal vez por eso decidió dejar la capital y refugiarse entre montañas donde el silencio no juzga, y donde cada amanecer le da la oportunidad de reconstruirse, lejos de los flashes, lejos de los micrófonos, pero no lejos del arte, porque aunque muchos lo creían retirado, Gustavo sigue escribiendo, sigue soñando con historias que algún día quizás cuente a su manera, sin escándalos, sin estridencias, pero con la verdad que solo él conoce. Así es la vida del galán que eligió el silencio como escudo y la memoria como única venganza. Sus 5 nombres siguen siendo un misterio, pero su dolor es real y su historia. Y fue en ese momento cuando Gustavo Bermúdez entendió que incluso quienes dicen amarte pueden fallarte cuando más los necesitas, porque lo que dolía no era la separación en sí, sino la tibieza, la falta de defensa, el silencio cómplice en medio del escándalo mediático, y eso lo llevó a retroceder aún más, a replegarse del mundo y de las personas, a cerrar filas y a proteger lo poco que sentía que aún no había sido contaminado por la traición. Porque para Gustavo, la vida había dejado de ser un escenario para brillar y se había convertido en un campo minado donde cada paso podía detonar viejas heridas. Muchos lo acusaron de dramatismo, de exageración, de no saber adaptarse a los nuevos tiempos. Pero nadie entendía que lo que él estaba viviendo no era una crisis artística, sino una implosión personal y lenta, una erosión emocional acumulada en décadas, de silencios autoimpuestos, de lealtades mal correspondidas, de sacrificios nunca reconocidos. Y entonces comenzó a escribir en cuadernos que nadie
Leído cartas que nunca fueron enviadas listas, que no estaban destinadas a ser públicas. Una forma de procesar lo que nunca se atrevió a gritar, porque en el fondo Gustavo sabía que su imagen de galán, impecable, no toleraba grietas. Pero esas grietas existían y sangraban, y una de las más profundas fue el distanciamiento gradual con sus propias hijas, porque aunque el amor jamás se rompió, lo que se fue erosionando fue la conexión, la confianza, la complicidad que alguna vez los unió, y eso para él fue peor que cualquier portada amarillista o cualquier crítica televisiva, porque era el único rol que jamás quiso fallar, el de padre. Mientras tanto, en las cenas privadas con amigos, seguía dejando caer frases sueltas como migas de pan en un bosque oscuro, frases que pintaban la silueta de un hombre que alguna vez tuvo todo y que hoy se conformaba con la paz de un amanecer en la Patagonia, y el cariño anónimo de un vecino que no le pide selfies ni lo juzga por no tener Instagram activo, porque ese era el otro costado de su exilio. La necesidad de escapar no solo del espectáculo, sino de un mundo digitalizado e impaciente, que exige explicaciones inmediatas, emociones publicadas en tiempo real y posturas claras en conflictos mediáticos. Él, que fue educado en el tiempo de las cartas escritas a mano, de las entrevistas pensadas, de los silencios significativos, se encontró ahogado en un océano de sobreexposición superficial, y por eso eligió callar, porque a veces callar es el último acto de dignidad que le queda a quien ya no confía en nadie, ni siquiera en su sombra. Y así fue como nació la leyenda del Gustavo Bermúdez. Invisible, el actor que un día desapareció sin escándalos, sin conferencias de prensa, sin despedidas teatrales, simplemente dejó de estar. Y esa ausencia fue tan ruidosa como cualquier titular. Y en ese vacío, muchos comenzaron a preguntarse, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Quiénes lo empujaron hacia el abismo? ¿Quiénes fingieron tenderle la mano mientras soltaban su espalda? ¿Quiénes aprovecharon su nobleza para beneficio propio? Y aunque nunca haya dado nombres, su silencio señaló más fuerte que cualquier palabra, porque en ese vacío resonaban los rostros de los 5 traidores que marcaron su alma. Y entre ellos, como si eso no fuera suficiente, también estaban los indiferentes, los que sabían y no hablaron, los que lo vieron caer y no ofrecieron sostén. Y entonces ya no eran 5, eran 10, eran 20, eran todos aquellos que alguna vez dijeron estar, pero no estuvieron. Y esa fue la verdad más brutal de todas, que el dolor no siempre viene de un enemigo. A veces viene del abrazo tibio de un amigo, del beso frío de una pareja, de la palmada vacía de un colega. Y por eso, hoy Gustavo Bermúdez vive lejos de los focos, y más cerca de la tierra. Duerme en una casa de madera, escucha discos de vinilo, mira las montañas como si buscaran respuestas que el mundo no supo darle, y aunque su teléfono sigue sonando, él ya no responde. Llamadas de números que no reconoce porque aprendió a fuerza, de heridas que la paz no tiene precio y que el amor verdadero no se suplica, se construye. Y callar fue su última forma de resistencia, porque cuando todo a su alrededor se volvió ruido, él eligió el silencio como escudo, como refugio, como lenguaje propio. Mientras los medios especulaban, mientras las cámaras buscaban escándalos, mientras las redes exigían explicaciones. Él simplemente dejó de hablar, pero su silencio no era vacío, era una declaración, era una forma de gritar sin levantar la voz. Porque Gustavo Bermúdez no necesitaba destruir a nadie para contar su verdad, solo necesitaba tiempo y espacio para dejar que esa verdad tomara forma, sin gritar, sin exhibirse, sin exponer a nadie más de lo necesario, porque lo que más le dolía no eran los gestos grandes, sino las ausencias pequeñas, los mensajes no respondidos, las miradas esquivas, los saludos tibios de quienes antes lo abrazaban con entusiasmo, y por eso su lista no era un acto de venganza, era una bitácora de decepciones, era su forma de no olvidar que el respeto no se exige, se demuestra. Y él había dado respeto durante toda su carrera, incluso cuando no lo recibió de vuelta, y fue en esa serie documental cuando por primera vez se permitió mostrarse como lo que realmente es un hombre común, que fue aplastado por un sistema que un día lo adoró y al otro lo descartó sin explicaciones, un hombre que amó intensamente, que falló, que fue fallado, que luchó por mantener su esencia, en un entorno donde todo se mide por apariencias, por cifras, por impacto digital.
Pero él no nació para eso. Él nació para contar historias, para emocionar sin gritar, para mirar a cámara con una verdad en los ojos que ninguna tecnología puede falsificar. Y quizás por eso su mensaje final fue tan potente, tan real, tan necesario. Dijo: no quiero que me recuerden como el galán, quiero que me recuerden como alguien que eligió no traicionarse. Y esa frase retumbó más fuerte que cualquier telenovela, porque reveló que detrás de cada personaje que interpretó, había un ser humano luchando por no perderse a sí mismo en el intento, y ahora con más de 60 años y lejos del glamour televisivo. Gustavo Bermúdez camina por las calles de San Martín de los Andes, como un vecino más sin flashes, sin entrevistas, sin maquillaje, solo con su historia a cuestas y con el rostro tranquilo de quien ya no necesita demostrarse nada a nadie, porque a veces el mayor acto de valentía no es volver al escenario, sino tener el coraje de bajarse de él, pero lo más desconcertante ocurrió en una madrugada helada de junio, cuando una vecina de San Martín de los Andes, que solía caminar con su perro por las orillas del lago Lácar, vio a Gustavo Bermúdez solo sentado en una piedra, mirando el agua inmóvil durante más de una hora sin moverse, sin hablar, con la mirada perdida, y las manos temblando como si cargara un peso que ya no podía ocultar al día siguiente. En la pequeña comunidad comenzaron los murmullos. No era la primera vez que alguien lo veía así. Pero esa noche hubo algo distinto. Algo en su expresión. Algo en la forma en que no respondió al saludo de nadie. Como si ya no estuviera allí. Como si su cuerpo estuviera presente. Pero su alma vagara por un lugar inaccesible. Esa escena marcó el inicio de una serie de comportamientos que hasta hoy no han sido explicados por nadie, ni siquiera por su círculo más cercano. De pronto dejó de responder mensajes de sus amigos más íntimos. Canceló una reunión con una productora chilena que planeaba ofrecerle un rol importante en una miniserie. Y lo más sorprendente fue que se negó a asistir al cumpleaños número 25 de su hija Manuela. Una ausencia que desató un dolor silencioso dentro de la familia, porque hasta entonces, Gustavo jamás había fallado en estar presente para sus hijas, sin importar lo que estuviera atravesando. Fue en ese contexto donde una fuente cercana reveló que Gustavo había recibido una carta anónima semanas antes. Una carta escrita a mano, sin remitente, que contenía detalles tan íntimos y precisos sobre episodios dolorosos de su pasado, que solo alguien que compartió su intimidad podría haber conocido en esa carta. No había amenazas, pero sí una serie de afirmaciones que lo enfrentaban con decisiones del pasado que él creía haber enterrado. Lo más perturbador era una línea escrita al final, con tinta roja. Todos creen conocerte, pero nadie sabe lo que hiciste en Montevideo. Esa frase detonó un torbellino emocional, porque Montevideo fue una ciudad en la que Gustavo pasó solo unas semanas en 1997, durante una pausa entre rodajes, un viaje que nunca explicó, y que muchos creyeron vinculado a una simple escapada vacacional. Pero ahora esa mención en la carta reabría una herida que nadie sabía que existía y que lo desestabilizó por completo. Desde ese momento, comenzó a buscar en sus archivos viejos diarios, notas, recortes de prensa, llamadas grabadas en casetes antiguos, como si necesitara reconstruir una línea de tiempo perdida, como si algo que había olvidado o bloqueado estuviera intentando emerger desde las sombras, pero lo hacía solo, sin contarle a nadie, encerrado durante días en su cabaña, sin responder ni siquiera a sus hijas, ni a Verónica, ni a sus amigos más leales. Y fue así como llegó a contactar a un periodista retirado, que en los 90 trabajaba para un diario uruguayo, y que le confirmó algo que nadie había publicado jamás, que durante su breve estadía en Montevideo, una joven actriz con la que Gustavo había compartido un taller de teatro desapareció misteriosamente después de la última noche en que fueron vistos juntos por testigos del lugar. El caso fue cerrado rápidamente, sin pruebas, sin cuerpo, sin investigación profunda, porque según las autoridades no había indicios de delito. Pero lo más inquietante era que Gustavo nunca volvió a hablar de ese viaje, ni mencionó a esa joven, cuyo nombre aún permanece oculto para el público. Y ese silencio voluntario, sumado a la carta anónima, lo hizo entrar en una espiral de paranoia,
que se reflejaba en sus ojos cada vez que alguien se le acercaba, como si temiera que su pasado finalmente viniera a buscarlo. Algunos dicen que comenzó a sospechar de todos, incluso de su propia familia, que cambió cerraduras, instaló cámaras y evitaba lugares públicos, como si esperara que algo o alguien lo confrontara con una verdad que no estaba preparado para aceptar. Lo cierto es que desde esa carta todo cambió, su rostro, su energía. Su mirada ya no había rastro del galán, ni del hombre sereno que caminaba por las montañas. Ahora era una figura frágil, ensimismada, casi irreconocible, y fue en ese estado cuando cometió un acto inesperado. Viajó en secreto a Montevideo, bajo otro nombre, se alojó en un hotel barato en el barrio de Cordón, e intentó ubicar a personas que estuvieron en aquel taller de teatro, pero la mayoría ya no vivía allí. Algunos se habían mudado, otros habían fallecido. Lo poco que logró reconstruir fue fragmentario pero suficiente para alimentar su inquietud. Una de las participantes del taller le confesó que aquella joven desaparecida había mostrado un fuerte apego emocional hacia Gustavo, y que había escrito en su diario que sentía que él era el único que la entendía. Esa revelación lo derrumbó. Volvió a su cabaña y no salió durante más de 10 días, nadie supo de él, hasta que una llamada de su hija mayor alertó a un vecino que lo encontró dormido en el suelo deshidratado, con decenas de papeles desordenados alrededor, cartas, dibujos, notas garabateadas con una caligrafía casi ilegible, y en medio de ese caos, un único nombre escrito con tinta negra, repetido al menos 20 veces en diferentes hojas. Ese nombre no ha sido revelado por respeto a la privacidad, pero es el eje de una historia que parece no haber terminado. Una historia que apenas comienza a emerger entre la memoria y el olvido, entre la culpa y la verdad, entre lo que el público vio y lo que nunca debió ver. Y ahora, mientras el mundo sigue girando, mientras los reflectores ya no lo buscan, mientras sus novelas se repiten en canales retro, y su figura se convierte en nostalgia, una sombra camina entre las paredes de una cabaña en la Patagonia, preguntándose si la paz alguna vez fue real, o solo fue una pausa entre dos tormentas silenciosas, que tarde o temprano siempre encuentran la forma de volver. Y cuando esa segunda tormenta finalmente llegó, no trajo relámpagos ni estruendos, fue un golpe seco invisible, como la presión de una verdad que durante décadas permaneció agazapada detrás de recuerdos incompletos y emociones reprimidas. Fue un correo electrónico sin asunto, sin firma, sin dirección rastreable, que apareció una mañana en su vieja casilla, que casi nunca revisaba, y que contenía solo un archivo de audio de menos de 1 minuto. Una voz femenina suave, clara, temblorosa, que pronunciaba su nombre seguido de una frase que le heló la sangre. Gustavo, no fue tu culpa, pero tú lo sabías. Esa voz lo descolocó, porque era familiar, demasiado familiar, pero el paso del tiempo la había cubierto con una pátina de olvido. Sin embargo, su intuición lo llevó a un viejo grabador de casetes donde había registrado ensayos de teatro, y allí, entre los ecos de escenas y lecturas, reconoció el mismo tono, la misma respiración, la misma voz de aquella joven uruguaya que todos habían olvidado, pero que él nunca había podido borrar del todo, porque aunque jamás habló de ello, aunque negó tener alguna implicancia, siempre supo que había algo que no encajaba, algo que no cerraba en aquella desaparición, en aquella noche confusa, que terminó en un silencio, que se volvió definitivo. Durante años quiso creer que fue una coincidencia, que ella simplemente se fue, pero el mensaje era claro. Alguien sabía la verdad, alguien había guardado todo ese tiempo una prueba, un rastro, una conexión. Y ahora, después de casi 3 décadas, decidía reaparecer sin rostro, sin nombre, sin contexto. Solo esa frase que funcionaba como una detonación interna. Gustavo, no fue tu culpa, pero tú lo sabías. Y fue ahí cuando el muro que había construido alrededor de su memoria se agrietó definitivamente. Comenzó a tener sueños repetitivos, con pasillos oscuros, con puertas que no podía abrir, con voces que lo llamaban desde cuartos cerrados. Su rutina diaria desapareció. Dejó de cocinar, dejó de leer, dejó de salir a caminar. Solo se sentaba frente a la
ventana mirando el bosque esperando que algo o alguien emergiera de la neblina como si la respuesta a toda su vida estuviera a punto de materializarse entre los árboles, pero lo que llegó fue una segunda carta escrita a mano sin firma, con fecha exacta del día de la desaparición de la joven. Y con un detalle que jamás había sido revelado públicamente, el color del abrigo que ella llevaba la noche en que fue vista por última vez, un abrigo azul oscuro, con botones dorados, que él mismo le había prestado, porque ella temblaba de frío en la salida del taller. Ese recuerdo lo quebró, porque no estaba en ninguna nota de prensa, ni en ninguna declaración oficial, era un dato íntimo imposible de conocer por alguien externo. Entonces entendió que quien lo contactaba no era un simple provocador, sino alguien que había estado allí, alguien que quizás también sabía más de lo que nunca dijo, y ese alguien quería hablar, o más bien quería que él hablara. Pero Gustavo no podía hablar, no aún, porque dentro de él había un nudo que no podía desatar un miedo antiguo a perderlo todo si esa historia salía a la luz. No por culpa, sino por la mancha, por la sospecha, por la reconstrucción mediática que transforma toda duda en condena. Pero el cuerpo no miente, y el suyo comenzó a pagar el precio. Insomnio, ataques de ansiedad, taquicardias, cuadros de angustia que lo paralizaban frente al espejo, sintiendo que ese rostro ya no le pertenecía, que era solo una máscara vieja de un personaje que él ya no podía sostener. Y así llegó al límite, la noche en que llamó a su hija mayor, y le dijo algo que ella nunca olvidará. Necesito que vengas, pero no para verme, necesito que sepas quién soy, de verdad. Camila viajó sin hacer preguntas, con el corazón en la garganta, sabiendo que ese llamado era distinto, que no era una simple visita paterna. Cuando llegó, lo encontró más delgado, más envejecido, pero con una mirada firme, casi desafiante. Y entonces, en una caja de madera cuidadosamente guardada, él le entregó los papeles, las cartas, el audio, los nombres y le dijo: «Si algún día algo me pasa, quiero que decidas tú si el mundo debe saber esto o no». Ella lloró, no por miedo, sino por comprender en ese instante cuánto había callado su padre, cuánto había sufrido en silencio, cuánto de su vida fue una construcción para proteger a todos, incluso de sí mismo. Y lo que hizo Camila después aún permanece en secreto, porque ella prometió no hablar y Gustavo prometió no callar más, pero solo cuando estuviera preparado, y quizás por eso, desde entonces volvió a escribir. Volvió a actuar en su cabaña, frente a una cámara vieja, grabando monólogos que no muestra a nadie, dramatizando escenas que mezclan realidad y ficción, como si estuviera ensayando una confesión, que aún no encuentra las palabras adecuadas, porque hay verdades que no caben en titulares, ni en entrevistas, ni en documentales. Hay verdades que solo pueden ser dichas cuando uno ha hecho las paces con el monstruo que las guarda, y ese monstruo sigue ahí en las noches donde la bruma envuelve el bosque, donde la memoria se cruza con el arrepentimiento, donde el silencio ya no es un escudo sino una cárcel, y donde el hombre que un día fue ídolo ahora es solo un ser humano, intentando sobrevivirse a sí mismo. Sobrevivirse a sí mismo se había convertido en su única forma de estar vivo, porque ya no quedaban papeles que interpretar, ni cámaras que lo hicieran parecer alguien más. Solo quedaba él frente al peso de lo no dicho, y la certeza de que el pasado no se entierra, solo se disimula, hasta que decide regresar, y lo hace sin permiso, como un visitante nocturno, que golpea la puerta sin cesar, hasta que alguien le abre. Y así ocurrió la noche del 3 de mayo, cuando Gustavo recibió una caja por correo, sin remitente, sin advertencia, con solo una palabra escrita en el costado, ¿verdad? Y dentro había algo que nadie jamás hubiera imaginado. Una fotografía en blanco y negro que lo mostraba a él, sentado en una banca del Parque Rodó en Montevideo, junto a la joven desaparecida, ambos sonriendo, ambos tomados de la mano. Pero lo que lo descompuso no fue la imagen en sí, sino el hecho de que esa foto nunca fue tomada por ellos, nunca fue planeada, nunca fue compartida, y en la parte trasera de la imagen, una fecha escrita a mano, 21 de septiembre de 1997, el día exacto en que ella desapareció, y ese detalle cambió todo porque Gustavo recordaba haber estado con ella esa tarde,
pero no recordaba esa banca ni esa pose, ni mucho menos haber sido fotografiado. Sintió un vértigo como si una parte de su historia hubiera sido manipulada, reescrita o incluso robada. Y así, en el silencio más crudo, Gustavo eligió alejarse no por debilidad, sino por dignidad. No huyó del mundo, huyó de la mentira. Lo que quedó atrás no fue una carrera, sino una vida que ya no le pertenecía. Y aunque pocos lo comprendan, a veces desaparecer es la forma más valiente de seguir vivo. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Aquí seguimos revelando lo que otros prefieren callar.